Hermanos, buenos días. Dios les bendiga grandemente. Gloria a Dios por este nuevo día que nos regala también. Gracias a Dios y gloria a Dios por los hermanos, por la fe de todos ustedes, de la iglesia, por los dones, los talentos, por las habilidades, por la paciencia que Dios nos ha regalado en estos tiempos, porque Dios está con nosotros siempre, porque Dios nos ayuda, nos bendice, porque nunca nos deja. Damos gracias a Dios también por las bendiciones que da a todos los hombres. Y en este tiempo que estamos estudiando acerca del bautismo, yo quisiera dar gracias también a Dios por poder entender todo lo que tiene que ver con el bautismo y poder entender la bendición que es el bautismo para las personas. Dios, a través de la predicación, está permitiendo que ocurra algo muy especial en la vida de los hombres. Está permitiendo el nuevo nacimiento. Ayer estudiábamos la parte final del Evangelio, la parte final del estudio en el Evangelio de Juan. Y estuvimos viendo en los días anteriores lo que dice Mateo, lo que dice Marcos, lo que dice Lucas y lo que dice Juan acerca del bautismo. Y en Juan, el Señor nos habla de la necesidad de nacer de nuevo. Y nos dice el Señor Jesús que si no se nace de nuevo, no se puede entrar en el reino de los cielos. Yo creo que en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan, las ideas simplemente hay que cogerlas y juntarlas para tener el plan completo. Pero yo creo que en cada punto que el Señor dijo, que quedó registrado en cada uno de estos 4 libros, el Señor nos está diciendo, y al decir las cosas en 4 veces, al hablar del tema de la salvación de los hombres, en 4 ocasiones, y dejarnos en 4 ocasiones la enseñanza de un mismo punto para la salvación de la humanidad, el Señor nos está hablando de la importancia del bautismo, de ser discípulo de Jesús, de creer en el Evangelio, del arrepentimiento, de la bendición de ser perdonados de pecados y de la bendición y de la necesidad también de nacer de nuevo. Hace algún tiempo atrás estudiábamos una lección donde hablábamos específicamente en Juan 3 y explicábamos el tema del nacimiento nuevo. Y mencionábamos que el Señor dice allí que si uno no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Y quiero recordar un poco eso. Y lo ilustrábamos de la siguiente forma. Para entrar en el mundo, para entrar aquí en el mundo, usted tiene que nacer de una mujer. El hombre nace de una mujer. No hay otra manera de entrar en el mundo. No lo trae la cigüeña, como dice el dicho por ahí, o como le cuentan a uno a veces los viejos. Esos eran cuentos de antes, yo no sé qué cuentos habrá en otras partes, pero por lo regular le decían a los niños que los niños los traen las cigüeñas de noche. Y uno ve a veces dibujos animados donde la cigüeña está, donde el animalito está con su pico y tiene el bebé ahí envuelto en una faja, como en una cobijita, y traen los niños. Así no llegan los niños al mundo. No hay una fábrica de niños, no sé, en cualquier lugar y llegan a casa por las noches. No, es a través de un proceso de gestación donde previamente ha sido engendrado el bebé y se da el proceso de gestación y luego el alumbramiento o el nacimiento y las personas llegamos a estar en el mundo. Después de Adán en adelante, Adán fue hecho directamente por las manos de Dios, también Eva, pero después de ellos todos hemos nacido de mujer. Incluso el Señor Jesús, para llegar a estar en este mundo, nació de mujer, nació de María, para estar aquí en la tierra.
Y si nosotros entendemos ese principio, esa realidad, hablando del tema evangelístico, nosotros vamos a poder usar incluso esa ilustración para enseñarle a la gente la necesidad que tiene de nacer de nuevo. Porque nadie se le hace raro, a nadie se le hace extraño que le digan que para llegar a la tierra tuvo que nacer. Hoy día todavía tenemos, gracias a Dios, a nuestras esposas, mujeres por todas partes, embarazadas, en proceso de gestación y luego alimentando a sus bebés y levantando su familia. Es la misma idea, a nadie se le hace raro eso, es el proceso natural. Necesitamos ayudarle a entender a las personas que para entrar en el cielo, para entrar en el reino de los cielos, se necesita nacer de nuevo. Se necesita nacer de agua y del Espíritu. Y eso es lo que ocurre en el bautismo. Es el nacimiento nuevo, es volver a nacer de agua y del Espíritu. Y en este caso es para entrar en el reino espiritual. Es un nacimiento que tiene que ver con cosas espirituales para entrar en el reino de Dios que es espiritual. La idea sería que nosotros debemos entender, los que estamos evangelizando y predicando, debemos entender que estamos invitando a la gente a ser parte del reino de los cielos. Pero para ser parte en propiedad del reino de los cielos, para realmente estar en el reino de los cielos, hay que hacer algo. Hay que nacer en él. Hay que nacer de Dios. Hay que nacer de agua y del Espíritu. Si nosotros entendemos ese punto, vamos a poder ayudar a muchas personas a comprender la necesidad que tienen del bautismo. Porque necesitamos enseñar acerca del bautismo, hablando de la importancia de él. Porque para la gente el bautismo es algo así como un rito. Es algo así como un paso que para muchos ni siquiera es importante. Es simplemente algo que si se hace, bien, si no se hace, no hay problema. Mucha gente dice eso. Pero nadie diría eso en el tema del nacimiento de una persona. Nadie diría, no, como sea, que nazca como quiera nacer. Eso no lo dice nadie del nacimiento terrenal, porque la gente sabe que la manera de llegar a estar aquí en el mundo es a través de ese proceso de ser engendrado, de ser gestado, de estar en el proceso de gestación, los meses que eso requiere, y llegar al nacimiento de las personas. Eso necesitamos que la gente entienda, que deje de ver el bautismo como algo de poco valor, como algo de poca importancia, como una cosa de esas que si se hace, pues bueno, y si no, no. Algo así como cuando usted ya tiene todo el almuerzo hecho y llega alguien y trae, no sé, de pronto algo para compartir. Pues bueno, qué rico, pero aquí está el almuerzo ya. Entonces, si comemos de eso está bien y si no, más tarde de pronto en el algo. Y si no, pues no comemos eso. Ya estamos llenos. La gente piensa así a veces. Yo estoy lleno con mis ideas, con mis conceptos. O a veces la gente tiene ideas acerca del bautismo, de, por ejemplo, un bautismo, no sé, de alguna manera, por allá solos, o un encuentro personal con Dios, a veces dicen ellos, ¿no? Dicen las personas. Por allá en la selva o en un bosque, bajo de un árbol bien frondoso, cosas así. De eso no se trata. De eso no se trata. Y esas ideas son ideas que el maligno trae para engañar a las personas. Cuando nosotros vamos predicando, necesitamos enseñar claramente para que la gente entienda y la gente pueda nacer de nuevo. Todos nos alegramos cuando un niño va a nacer de nuevo. Y es gran alegría para toda la casa y para el barrio, para la familia, los amigos, para muchas personas. Bueno, necesitamos ver el bautismo así también, porque es el nuevo nacimiento, es el nacer de nuevo. Y en este caso, si comparamos el nacimiento físico con el nacimiento espiritual, es más grande el nacimiento espiritual. El nacimiento físico te pone en el mundo. El nacimiento espiritual, el bautismo en Cristo Jesús,
te pone en el reino de los cielos. El nacimiento físico te pone en la tierra para vivir aquí en un promedio de 100 años. En ese es el rango más o menos de tiempo. El nacimiento espiritual es para que vivas para la vida eterna, para que vivas por siempre con el Señor. El nacimiento terrenal te hace hijo de una mujer y de un hombre. El nacimiento espiritual, el bautismo, te hace hijo de Dios, te hace hermano de Jesucristo y te hace también ser sellado con el Espíritu Santo. Es más grande, es más importante, es más relevante. Por supuesto, primero ocurre el nacimiento terrenal. Primero estamos en la tierra donde Cristo vino, donde se nos predica el evangelio y acerca del bautismo y el perdón de pecados y el arrepentimiento y todo eso es aquí en la tierra. Lo primero que ocurre es lo terrenal. Pero lo terrenal es temporal. Se acaba pronto, se acaba ligero. Lo espiritual tiene la idea, tiene el punto, tiene el propósito de que permanezca para siempre. Al nacer de agua y del Espíritu, como leíamos ayer en Juan, capítulo 1, versículo 11 al 13, dice que ya no somos engendrados ni de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ocurre lo mismo, somos engendrados, pero somos engendrados por el Evangelio. Y el Evangelio es aquel que trae, hermanos amados, la vida eterna. Miren ustedes lo que dice en el libro de Segunda de Timoteo. En Segunda de Timoteo, mis amados hermanos, se nos dice lo siguiente tocante al Evangelio, en el cual creemos nosotros y ya hemos nacido, gloria a Dios que nos permitió nacer así, y predicamos para que la gente tenga esta bendición. En 2 de Timoteo, capítulo 1, y en el versículo 10 dice, pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Por el Evangelio. La vida y la inmortalidad está a la luz. Cuando nosotros estamos predicándole a alguien, estamos poniendo delante de esa persona, le estamos explicando a esa persona cómo puede tener la vida eterna, cómo puede tener la inmortalidad. Porque el que cree en el Evangelio y el que permanece en el Evangelio hasta el final, no sufre vida. Y aunque físicamente todavía es un mortal y muere por el coronavirus o por cualquier clase de virus o por cualquier enfermedad, su cuerpo en el día final será resucitado por el poder del Espíritu Santo para vivir para siempre con el Señor. Y la razón del por qué ocurrirá eso en el día final con aquel que ha sido fiel al Señor es porque nació de agua y del Espíritu Santo, es porque obedeció a Cristo, es porque escuchó el Evangelio, se convirtió en un discípulo, fue creyente, fue obediente en el bautismo, se arrepintió, se bautizó, todo eso. Nació de nuevo, nació para Dios, nació de Dios, nació en Dios, se convirtió en un hijo de Dios, resucitó de la muerte espiritual en la que estaba, que es bendición que ocurre en el bautismo, en el nacimiento nuevo. Cuando predicamos entonces, necesitamos ayudar a las personas a entender este asunto. Y permítame también ponerlo o tratar de explicarlo con el tema del nacimiento terrenal. Yo sé y sabemos que para muchas personas el nacimiento de un bebé es algo extraño. La gente no sabe cómo nacen los bebés. Y por lo regular las personas, pues ese no es un tema así como para hablar a toda hora por ahí abiertamente. La gente no habla de eso. Por eso hay tantas ideas que no son correctas acerca de eso. Y cómo nacen los niños y qué pasa. Y mi mamá estaba con muchos dolores y luego ya aquí ya resultó este hermano mío. ¿Y cómo fue eso? Por lo regular eso no se cuenta. Eso la gente se da cuenta después por sí solos o nunca lo saben. Siguen creyendo que vienen en el pico de una cigüeña o de algún animal. Entonces hay ideas extrañas o cosas que, pero ¿cómo será? ¿Cómo vine yo al mundo?
Y la gente no entiende. Cosas así. Aquí en Juan ocurre una cosa. En el versículo, Juan capítulo 3, miren ustedes el versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo, dice acá. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Sí? Jesús está hablando con Nicodemo y Nicodemo está en cierta manera asombrado. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Yo creo que el asunto de ahí es si a veces no entendemos cómo nace una persona, cómo nace un niño. Y parece la cosa más extraña y la cosa más rara y la gente se inventa unos cuentos y unas ideas alrededor de eso que parece como un cuento de esos de hadas que nadie puede descifrar. Entonces imagínate, si no somos a veces capaces de entender la manera material, la manera terrenal del nacimiento de alguien, imagínate para entender la parte espiritual. Jesús en una ocasión habló así, dijo, si diciéndoles a ustedes las cosas terrenales no entienden, ¿qué tal si les decimos las espirituales, las del cielo? Menos. Por eso la Biblia y por eso el Señor y los apóstoles y por eso todavía el que predica la palabra usa siempre, por lo regular, siempre usamos ejemplos terrenales de las cosas. Usamos las plantas, usamos el cielo, usamos el movimiento del mar, usamos lo que pasa con un ave, usamos lo que pasa con cualquier cosa para darte una referencia, para dar una referencia al ser humano y decirte, mira, es como esto. Como cuando estudiábamos también hace poco en este mismo clase de evangelismo acerca de la palabra de Dios y del sembrador, y entonces la palabra es una semilla. Y el sembrador es una persona que siembra esa semilla en un campo, y ese campo son los corazones de los hombres, porque en sí los corazones no son literalmente de tierra, son de carne, pero Cristo dice que es un campo, y uno entiende lo de la semilla, y lo del campo, y las aves, y los espinos, y todo. Uno lo entiende. Bueno, Jesús aquí dice lo que es nacido de la carne, carne es. Aquí hay un ejemplo del nacimiento. Lo que es nacido de la carne es un ser humano. Y es carne, es un ser humano tal cual, con todo su esplendor y con todas sus cualidades de ser humano. Lo que es nacido de la carne, carne es, incluso en el sentido de que llega a caer en la corrupción, porque el que nace de la carne nace de la simiente corruptible, de una simiente corrupta, de la corrupción que dejó de entrar en el mundo Adán y Eva, y así la corrupción pasa a todos los hombres. No nacemos con ella, pero llega el tiempo cuando cada cual se va por el camino malo o peca o pecamos. Entonces en el versículo 6 hay un ejemplo del nacimiento. Está hablando Jesús de lo espiritual. Porque cuando Nicodemo le dice, ¿cómo puede nacer un hombre nacer siendo viejo? Y noten lo que dice Nicodemo, puede entrar en el vientre de su madre por segunda vez y nacer. Es como para decirle a Nicodemo, pero ¿cómo se te ocurre? Y luego en el 5 Jesús dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua necesario para nacer, de agua y del espíritu. Menciona el agua y menciona el espíritu. El agua es elemento esencial para el bautismo. Y el Espíritu Santo, de quien vamos a nacer. Y el Espíritu Santo, de quien vamos a nacer, de quien nacemos allí
cuando nos bautizamos. El agua y el espíritu. Dios utiliza para que las personas podamos nacer espiritualmente en este sentido de Él, el agua, que en todas partes está, gracias a Dios, y su Santo Espíritu, del cual nacemos para ser adoptados hijos de Dios. Y entonces en el 7, ese no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo, es como no se te haga extraño. No se te haga extraño que tienes que nacer de nuevo. No se te haga extraño. ¿Por qué no? Porque por lo regular no se le hace extraño humanamente a una persona que le digan, no, mi esposa está embarazada. La gente no dice, ¿cómo? ¿Y qué le pasó pues a ella? ¿Cómo así? ¿Y eso qué es? No, la gente sabe qué es. Y el niño nace mañana o pasado mañana y todo el mundo lo espera. Hasta preparativos hay para eso. No se hace extraño. Dios quiere que la gente entienda. Jesús quiso que Nicodemo entendiera y que no se le hiciera raro a Nicodemo que para entrar en el reino de los cielos tenía que nacer de nuevo. Tenía que nacer de agua y del Espíritu. Tenía que volver a nacer. Y Dios habla varias veces acerca de eso. Por ejemplo, en Santiago, la Escritura dice que Él de su voluntad de sus criaturas. Y en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Él nos hizo, nos hace renacer. ¿Qué necesitan aquellos a los que les vamos a ir a predicar? Necesitan renacer, necesitan nacer de nuevo, de agua. Es decir, necesitan el bautismo, necesitan ser sumergidos, ser hundidos. Vamos a usar la siguiente palabra. Necesitan ser sepultados en el agua con Cristo Jesús, para que nazcan de nuevo, para que tengan vida eterna y para que entren en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. En el reino de Dios. El bautismo, hermanos, el bautismo no es algo extraño en las Escrituras. Hubo y hay en las Escrituras bautismos que no están vigentes hoy. Hay solamente uno vigente. Pero el bautismo que tenemos hoy no es el único que hay o que hubo. Que hay, sí, perdón. Es el único que hay vigente hoy. Pero hubo otros tipos de bautismos que la Biblia nos enseña. Vamos a mirar algunos ejemplos de esto. Recuerden que hay uno que quedó para siempre de todos los que Dios en algún momento utilizó. Hay uno que quedó para siempre, que es el que leemos como mandamiento de Jesucristo en Mateo 28, en el libro de Marcos y en el libro de los Hechos, cuando todo ya está caminando, cuando ya los apóstoles están predicando después de haber sido vestidos del poder del Espíritu Santo. Y hasta el día de hoy seguimos predicando ese bautismo para perdón de pecados, ese bautismo en el cual las personas nacen de nuevo de agua y del Espíritu. Noten acá, en Primera de Corintios 10:2, Primera de Corintios 10:2, dice la palabra de Dios así. Y todos entonces fueron bautizados, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. En la nube y en el mar. Aquí hay un bautismo, aquí hubo un bautismo, y este fue el bautismo para Israel. Cuando ellos pasaron por el mar, cuando Dios abrió el mar y pasaron por las aguas, ellos fueron bautizados. ¿Qué hay allí? Allí hubo agua. Que había personas. Había un líder, hubo un mediador, este fue Moisés. Y dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar.
en Moisés, en la nube y en el mar. Ese fue un tipo de bautismo que Dios usó para salvar a su pueblo. Ellos cruzaron el mar, y lo que ellos hicieron al cruzar el mar fue pasar por las aguas, o por el medio de las aguas, pasar por las aguas. ¿Y qué había al lado de acá? ¿Cómo estaban? Estaban en riesgo de ser muertos por el faraón, que vino a matarlos, que vino a agarrarlos otra vez como esclavos. Pero Dios los salvó. Ellos están en riesgo aquí de muerte. Faraón viene con su ejército, pero Dios les abre las aguas de la salvación. Y al pasar al otro lado, cantan el cántico de salvación. ¿Por qué? Porque Dios los salvó. ¿Pero cómo los salvó? Tuvieron que pasar por el agua. Esa idea aquí es una figura del bautismo de hoy. Para cuando una persona llega a las aguas del bautismo, está muerta, espiritualmente está perdida, ha pecado, y la paga del pecado es muerte. Recuerden que nosotros le predicamos el evangelio a los muertos, espiritualmente hablando. Predicamos para que resuciten en Cristo, en el evangelio, en el bautismo. Pero tienen que pasar al otro lado. ¿Cómo van a pasar al otro lado? Permítanme decirlo así. ¿Cómo van a pasar del reino de Satanás, donde están muertos, secuestrados, donde están cautivos a voluntad de él? ¿Cómo van a pasar al reino de los cielos? Tienen que pasar por el agua, hermanos. Al pasar por el agua, cuando entran en el agua, entran estando en el reino de Satanás. Pero cuando salen al reino de Dios. Lo que ocurre con Moisés, lo que ocurre allá al pasar el mar, y este bautismo de ellos es una imagen por medio de la cual Dios quiere enseñarnos. Y desde allá mostró la necesidad del bautismo que hoy tenemos y predicamos. La salvación está al otro lado de las aguas. Tienes que pasar las aguas. Tienes que entrar y salir del agua. Ellos tuvieron que entrar en el mar y pasar por la tierra seca y salir al otro lado, salir victoriosos. Fueron bautizados en Moisés, en la nube y en el mar. Y fueron salvos de la persecución del faraón, salvos de la esclavitud. Es la misma idea acá, hermanos. Al pasar por las aguas, somos salvos de la esclavitud en la que el maligno, por el pecado, nos tenía. Salvos de su potestad. Los israelitas fueron salvos del dominio de Faraón. Dios los rescató del dominio del Faraón y de la esclavitud en la que el Faraón tenía sometido al pueblo de Israel. Ahora, en el bautismo nuestro, que es en Cristo Jesús, aquí el líder es Cristo, ya no es Moisés. Aquí somos bautizados en Cristo, porque el libertador de nosotros hoy es Cristo. El libertador de los israelitas allá fue Moisés, quien es figura de Cristo. Ellos fueron bautizados en Moisés, en la nube y en el mar, como unidos a Moisés. Él es el líder, él fue el líder de ellos. Nosotros aquí somos unidos a nuestro Redentor, a nuestro Salvador, a Jesús. En el bautismo nos unimos a su muerte, sepultura y a su resurrección. Somos bautizados en él, en Cristo, en las aguas del bautismo, en el Espíritu Santo, en Dios, porque nos convertimos ahora en hijos de Dios. ¿Sí? Nos convertimos en hijos de Dios. Pero hay que pasar el agua. Invitamos a las personas, predicamos a las personas para que sean liberadas de la esclavitud del pecado
por el poder de nuestro Salvador, el Señor Jesús, y les enseñamos que deben pasar por el agua, deben nacer de nuevo. ¿Y quién lo hace? Pues al salir de las aguas, llega a estar en el reino de los cielos, hermanos. El pueblo de Israel pasó las aguas y el otro lado ya nunca más volvieron a ver a esos hombres que los oprimían y que les hacían daño. Es la misma idea acá. El Señor nos libera del verdugo, del que ha esclavizado a la humanidad y del problema del pecado y de la muerte, y nos da salvación y vida eterna y esperanza viva y una cantidad de bendiciones al otro lado del agua. ¿Quieres ser salvo? Tienes que pasar el agua. El agua no es meramente algo de mojarte. El agua es donde el Señor te salva y te resucita y te une a Cristo y te hace miembro de la iglesia de Cristo Jesús. ¿Sí? En el libro de Hechos, hermanos amados, en el libro de Hechos nos dice lo siguiente acerca de aquellos que se bautizaron ese día. En Hechos capítulo 2, en el versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Se añadieron. ¿A qué se añadieron? Al reino de los cielos. ¿Qué dice Jesús a Nicodemo? De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver o no puede entrar en el reino de los cielos. Pero estos aquí en Hechos 2, días después de la ascensión de Jesús y cuando el Espíritu Santo llega aquí a los apóstoles en el día de Pentecostés y se predica el evangelio y se comienza toda esta maravillosa salvación predicada para todas las naciones, comenzando en Jerusalén. La gente que creyó, estos como 3,000, ellos que creyeron, hermanos amados, fueron, note la palabra, añadidos. Añadidos. ¿A qué se añadieron? Al reino de los cielos. Jesús lo dijo. El que no nace de nuevo no puede entrar. No puede ser añadido al reino de Dios. ¿Por qué no? Porque está muerto en sus delitos y pecados. Sería como en el caso de Israel. Si a orilla, en donde estaban en peligro de que el faraón los agarrara y los destruyera, pues si alguno no pasa el mar con Moisés y todo el pueblo, pues de seguro hubiera perecido. Pero si todos pasaron al otro lado, fueron salvos. Si usted no pasa, si una persona no acepta el bautismo, quiere decir que no quiere pasar al otro lado. No está pasando, no ha pasado. Estás en la orilla de la muerte. Estás en la orilla de la muerte. Estás aquí, aquí estás muerto en delitos y pecados. Aquí están las aguas. Aquí te puedes bautizar. Y al otro lado, aquí, está la salvación y el reino de Dios. Pero si no quieres salir de aquí, de este lado, de la esclavitud del pecado, de la muerte, de estar bajo las garras, el dominio de Satanás, si no quieres venir aquí al bautismo, en donde te unes a Cristo y donde te conviertes en un hijo de Cristo y donde cambias de liderazgo, hasta aquí tu líder ha sido Satanás. Satanás es quien ha operado en ti, quien ha hecho de ti de todo. La muerte te la ha traído, porque muerto estás en delitos y pecados. Si no quieres pasar esta orilla, que es aquí, llegar a las aguas del bautismo, para unirte a Cristo y ser liberado de Satanás, muerto estás y muerto te vas a quedar, porque no has pasado por las aguas del bautismo. Pero si lo haces,
el Señor te salva y el Señor te une a Él mismo, te conviertes en uno con el Señor y te conviertes en el cuerpo del Señor, en la iglesia del Señor. Como ya un hermano lo acaba de escribir allí en el chat, Hechos 2:47. Miren lo que dice. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Cómo los añadía? Con el bautismo, hermanos. En el bautismo somos añadidos al cuerpo de Cristo. Miren ustedes, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13, dice lo siguiente. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13, dice así. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Miren, aquí dice, por un solo espíritu, el Espíritu Santo, fuimos todos bautizados en un cuerpo. Cuando el apóstol Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Quiénes? Todos. Todos los que acepten el Evangelio reciben esa bendición. Ahora Jesús en Juan dice, el que no naciere de nuevo de agua y del Espíritu. El Espíritu Santo está involucrado. El Espíritu Santo es autor, es el gestor, es el que hace que la gente nazca de nuevo y es nacer de Él. El nacimiento es de Él, así como dice aquí mismo en Juan. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido, note la palabra, pero lo que es nacido del Espíritu. ¿De cuál Espíritu? Del Espíritu Santo. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y ahí nos dan una idea, una imagen de qué pasa con aquel que nace del Espíritu Santo. ¿De quién nace? Del Espíritu Santo. ¿Cómo va a ser entonces? ¿Cómo el Espíritu Santo? Sería como a quién se va a aparecer, la imagen de quién va a reflejar o la imagen de quién va a llevar a aquel que nace, en este caso de Dios y del Espíritu Santo. Pues la imagen de Dios, la imagen del Espíritu Santo, es decir, va a desarrollar el carácter o las cualidades del Espíritu Santo en la vida. Va a dar el fruto del Espíritu Santo que se nos explica en otros pasajes. Entonces aquí en Corintios, porque por un solo espíritu fuimos todos. El mismo Pablo fue bautizado por Ananías. Pablo también fue bautizado. ¿Sí? Pablo fue bautizado para el perdón de los pecados. Porque por un solo espíritu fuimos los corintios y Pablo y todos los hermanos de la época y los de esta, todos bautizados en un cuerpo. En un cuerpo. El bautismo es muy importante, el bautismo es esencial, porque el bautismo es la manera en la que uno entra al cuerpo del Señor. Si no, no. Por eso es tan importante que comprendamos la necesidad, la obligatoriedad que hay. Este es paso obligado para entrar en el reino de los cielos. No es paso opcional. No es si quieres, no es si te parece, no es si te gusta. Pero hay gente que como Naamán se rehúsan a hacer lo que el Señor manda que se haga. Naamán fue mandado a sumergirse 7 veces y el hombre no quería. Él tuvo que ser reconvenido.
Hoy día nuestro Dios manda a todo hombre que se sumerja una vez en el nombre del Señor Jesús para el perdón de sus pecados, para limpiar algo peor que la lepra, para limpiar el pecado. Con todo y eso, hay gente que como Naamán se agarra a argumentar y a decir que no, que sí, que vea, que no sé qué. Y nosotros hacemos el papel como de los siervos de Naamán. Porque los siervos de Naamán reconvinieron a Naamán y le dijeron, Señor, pero si él te mandara a hacer algo bien difícil, porque Naamán era un hombre valeroso, ese no era un cobarde. Y él fue, hizo lo que tenía que hacer y salió limpio y bendecido. Nosotros somos siervos de Dios que le decimos a la gente, que le enseñamos a la gente que necesitan hacer esto para ser salvados, para ser benditos, para ser lavados de sus iniquidades y de sus pecados. Una sola vez. Una sola vez. Cuando digo una sola vez, tengo que explicar esto. Cuando digo una sola vez, me refiero al bautismo verdadero. Tienes que sumergirte una sola vez obedeciendo al bautismo verdadero. El bautismo que Dios manda. Como Dios lo manda y para aquello que Dios lo manda. ¿Por qué tengo que hacer énfasis en una vez? Porque mucha gente dice, yo ya me bauticé. Pero cuando la gente dice eso, hay que explicarles que lo que ellos hicieron ni siquiera es un bautismo. La modalidad que aplica la Iglesia Católica Romana no es bautismo, es aspersión. La palabra bautismo significa sumergir, zambullir, hundir, significa sepultura. Pero el bautismo católico romano es por aspersión, es poner unas gotas o un poco de agua en la cabeza. Eso no es sepultura, por tanto no es bautismo. La palabra del idioma griego para esa acción es diferente. La palabra para bautismo es baptisma o baptizo y significa sumergir, zambullir o hundir. Es decir, que aquel quien fue rociado no está bautizado, está engañado por los hombres y por el maligno. Y Satanás le ha hecho creer que ya está listo, que ya está bautizado y que ya se bautizó una vez. Incluso hay gente que dice, no, yo no me puedo bautizar más porque el bautismo es una vez. Pero cuando decimos una vez, nos referimos al bautismo real, correcto. Si lo que obedeciste no es el bautismo correcto, no estás bautizado. No te vas a bautizar dos veces, te vas a bautizar realmente como Dios dice que lo hagas y para aquello que Dios dice que lo hagas. Es importante entender eso, porque en el evangelismo nos vamos a encontrar con gente que ya supuestamente está bautizada del sectarismo y de todo el sectarismo, incluido el catolicismo, que también hace parte de las denominaciones o de las iglesias hechas por hombres o bajo los mandamientos de hombres. Ese es otro argumento que ellos van a decir que no es así, pero pues por la palabra sabemos que es así. Y si usted lo entiende, pues va a poder ayudar con toda paciencia, con todo amor y con respeto a la gente a salir del error. Es importante que lo sepamos también. Hay un solo bautismo, el bautismo ordenado por Jesús. Mateo 28, Marcos 16. Nos dan ese mandato. Y Juan, donde habla del nacer de nuevo, ¿sí? Habla del bautismo para que la gente obedezca. ¿Qué hay después del bautismo? La salvación. La salvación está después del agua. Hay que pasar por el agua. Y viene la salvación. ¿Sí? Vamos a orar, hermanos, para terminar hoy y luego mañana no, la otra semana continuaremos. Oremos, hermanitos. Padre Celestial, gracias, Señor, por esta bendición tan especial
de permitirnos, Padre Santo, estar aquí estudiando la palabra con mis hermanos, con mis hermanas. Gracias, Señor. Padre, dame entendimiento y da entendimiento a mis hermanos también. Ayúdanos a comprender todo este tema, Padre, que estamos estudiando. Y concede, Padre, que podamos entenderlo correctamente y que podamos enseñarlo y aplicarlo a nuestra vida. Gracias, Padre, por enseñarnos tantas cosas valiosas espirituales. En el nombre de Cristo te alabamos y agradecemos, Señor. Amén. Bueno, vamos a